equivoca. Entonces aquí nos toca con humildad tejer y construir un espacio con otros líderes pares y con reglas de juego. La ciudadanía será la que decida. Entonces es un camino de futuro donde honramos el ver del pasado con gratitud. Y también, ahí sí como dice Cerati, ¿no? Decir adiós también es una forma de honrar el pasado para un nuevo comienzo, y eso es en lo que estamos, Néstor. Bueno, esta será la nueva cara del Partido Verde para las elecciones del año entrante. Al final de cuentas, todos estos movimientos van hacia allá, hacia la preparación de las caras de cara a las elecciones del 2026. Senadora Lozano, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día, y me cuentan lo que diga el presidente de la cama de él, matrimonial, ya que le gusta esos símiles. La nuestra es muy feliz y tranquila, no sé él. El presidente Petro creo que no habla de su cama propia, él prefiere hablar de camas. Se mete en la de otros. De camas ajenas, sí señora. Gracias, senadora Lozano. Feliz día, gracias. 9:01. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tú estás llamado a la felicidad. Para ello, no solo necesitas reconocer los talentos que tienes, las capacidades y habilidades que posees, sino que necesitas también ser una persona disciplinada. Me gusta entender la disciplina como ese diferir el placer, como ese compromiso de hacer lo que corresponde, lo que la realidad exige para luego. Ricardo, en este momento en Buenos Aires, yo creo que este va a ser uno de los juicios grandes de América Latina, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Es cierto, Néstor, 192 testigos, hay 8 acusados, y es un proceso oral que comienza, bueno, bajo un clima de muchísima tensión en el tribunal oral, en lo criminal número 3 de San Isidro. Ahí es donde se desarrolla el inicio de este juicio de la muerte, o tras la muerte de Diego Armando Maradona. Y los 8 que están frente al tribunal son profesionales de la salud. Están imputados, Néstor y oyentes, por homicidio simple con dolo eventual. Así que en Argentina ese es un delito que prevé penas entre 8 y 25 años de prisión. Creo que muchos recordarán el nombre de Leopoldo Luque, que fue el neurocirujano que operó a Maradona. Leopoldo Luque no era el delantero de la selección argentina, Leopoldo Jacinto Luque. No, este es un homónimo, un homónimo porque fue el médico neurocirujano. Pero el delantero de la Argentina, campeón del año 78. Luque, claramente. Se llamaba Leopoldo Jacinto Luque. Ajá, exactamente. Y recuerde que este médico Luque fue el encargado de intervenir a Diego, a Maradona, por un hematoma subdural, bueno, dicen los médicos. Lo cierto es que hay un ambiente muy tenso alrededor de este tema, y usted lo ha dicho, este va a ser un juicio largo, va a ser doloroso y seguramente con muchos ingredientes en el desarrollo de la historia tras la muerte de Diego Armando Maradona. Son las 9:03 a.m. En segundo, saludo a Gustavo Bolívar, que es el director del Departamento de Prosperidad Social, hablando sobre el anuncio, revelación del presidente Petro de anoche, que dijo que los subsidios del gobierno no pueden ser focalizados. Estás escuchando. ¿Qué pasó? Porque la gente se pone brava, dijo el presidente. Antes hay una noticia de última hora, sigue el secuestro en Pakistán, soltaron algunas decenas, pero todavía hay más de 200 pasajeros secuestrados. El grupo que los tiene secuestrados está amenazando con la muerte, con la ejecución. Enrique Rodríguez. El Ejército de Liberación de Baluchi, BLA son sus siglas en inglés, es el grupo armado separatista pakistaní que está detrás de la toma de ese tren, que ya sabemos cómo se llama el Jafar Express, y ha asegurado que al menos 11 militares han muerto en el ataque contra ese tren, pero lo más importante es que mantienen 182 rehenes. El portavoz del grupo ha publicado un comunicado en el que detalla la operación de su organización y dice que tras apoderarse del Jafar Express han tomado esa cantidad de rehenes, 182, y da también la cifra de militares que han muerto. Además, afirman haber derribado un avión no tripulado del ejército pakistaní. Como decíamos, la primera vez que hablamos de este tema, hace unas horas, inicialmente el tren transportaba unos 400 pasajeros, pero dice que durante la operación
operación, los combatientes han liberado a mujeres, niños y los pasajeros que son de esa etnia baluchi, asegurándose de que todos los restantes son personal en servicio de las fuerzas de ocupación, es decir, miembros de la policía, del ejército y de los servicios de inteligencia. Además contiene una advertencia. Dice que este grupo terrorista amenaza con ejecutar a todos los rehenes restantes si el ejército pakistaní lanza algún tipo de contraofensiva o de operación para liberar a los rehenes, Néstor. El otro problema que tiene el Ministerio de Minas es la orden del presidente Petro, que por primera vez reconoció que el país necesita gas importado y está dando producto, dice él, porque hay especulación, que nos están robando, como si él no fuese el presidente de la República. Dice que vamos a traer gas importado desde Qatar y habla de traerlo a precios razonables, que significa un gas, en teoría, más barato, es lo que quisiera el presidente Petro, pero puede salir al revés. Es caro porque tendrá que traerse, por supuesto, en barco, no hay una manera diferente, por la distancia, 10 veces más lejos que traerlo de Trinidad y Tobago, por ejemplo, o traerlo del Golfo de México, o traerlo de donde quiera el presidente Petro. Pero traerlo desde Qatar, por supuesto, será una aventura económica que puede salir mucho peor que la importación desde el Permian norteamericano, en esa cuenca, en el Golfo de México, de donde lo estamos trayendo, o estábamos trayendo, porque el gobierno está renunciando a eso, porque es gas explorado a través del fracking, todo un tema ideológico que vamos a pagar desde el bolsillo de los colombianos. Alias Shaquille mandaba en Kennedy. A nombre del Tren de Aragua, durante un año acumuló poder intimidando, extorsionando comerciantes y vendiendo droga al menudeo, particularmente en el sur de Bogotá. Recibía órdenes directas de alias Niño Guerrero, que es el jefe máximo y creador de esta banda que delinque aquí en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Perú, y llegó con la misión fundamental de instalarse para expandir su poder en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Bosa, que ha generado una guerra entre bandas delincuenciales que ya deja la muerte de una trabajadora sexual y heridas a por lo menos 8 personas, con la modalidad del lanzamiento de granada. Pasaron de los embolsados a las granadas. Este atentado fue el que puso todos los reflectores sobre los movimientos y el poder de este venezolano, que cayó mientras celebraba su cumpleaños en una casa en Ciudad Bolívar, donde encontraron drogas, licor, armas y mujeres. Junto a él, en esta redada, que es la más grande de los últimos meses, cayeron 16 delincuentes más. Esta es Blue, más que radio. 9 de la mañana, 8 minutos. En el Consejo de Ministros, quienes no lo vieron, terminó esta madrugada, 1:30 de la mañana. Anoche comenzó tarde, pasadas las 9 de la noche. Felipe, el presidente Petro, termina creando, me parece, una nueva línea para administrar el tema de los subsidios en Colombia. Le estaba diciendo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, al presidente, que estaban focalizando unos subsidios. Focalizar, dice, quiere decir pues priorizar. ¿A quién le damos subsidios? No se le pueden dar subsidios a todo el mundo, por supuesto. Y el presidente Petro termina diciendo, no, focalizar subsidios es un tema del nuevo, del neoliberalismo. No del nuevo liberalismo, del neoliberalismo. Claro, así es. Que en Colombia es anatema para el gobierno nacional. Y el presidente, por ese camino, termina explicando cómo va a ser la nueva política para la entrega de los subsidios. Camila. Sí, señor Néstor. Mira, era el momento del Consejo de Ministros en el que el presidente Petro estaba pidiendo explicaciones de cómo va la entrega de subsidios. Era el momento en el que aquí los ministros estaban hablando de esas entregas y llegó el turno para Gustavo Bolívar. El director de Prosperidad estaba contándole al presidente cómo es la entrega de subsidios y le dijo incluso que había hablado con la directora del PENIS, de esa agencia o programa de sustitución voluntaria de cultivos, para poder saber cómo focalizar los subsidios. Él, contando de la focalización de los subsidios, lo interrumpe el presidente Petro y pasa lo siguiente. Nosotros en Prosperidad Social tenemos 200, sino que
La directora del PNI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Permítame, focalizar es neoliberal. ¿Cierto? Porque es una limosna que se entrega a los pobres y las clases medias y los otros pobres le cogen odio al que recibe el subsidio porque dicen nosotros qué. Y tiene razón esa gente, porque focalizar es dividir la sociedad colombiana, por definición. Claro, no tenemos... La tarea de los transformadores es no focalizar, sino el derecho universal. Para todas y todos, derecho universal. Por eso el sistema preventivo es construir un derecho universal en la salud, como ordena la Constitución. Y se mete ahí el presidente en comparar la entrega de subsidios con el sistema de salud y la reforma que su propio gobierno está impulsando en el Congreso. Dice que la salud es un derecho universal y que así deben ser esos derechos, porque si se le da el subsidio focalizado a unos, otros pueden molestarse y se crea la división en la sociedad colombiana, fue lo que aseguró el presidente Gustavo Petro a propósito de lo que considera neoliberal. Claro, él lo compara con el derecho a la salud. Claro que los derechos son universales. No sé, Felipe, si uno tenga derecho al subsidio, que si el derecho al subsidio es comparable con derechos de básicos esenciales en una sociedad como la nuestra. Pero sobre todo, Néstor, es que los subsidios son focalizados. Claro, porque es que si no alcanzan, Felipe. No, es que además, por ejemplo, usted dice tanto para mayores de 80 años, tanto para adultos mayores, tanto no sé qué, pues son focalizados. De no ser focalizados no se podrían otorgar. No pueden ser absolutos. Porque no son, el recurso no es infinito. Si el recurso fuera infinito, fuera para todo el mundo. Para ¿no? todo el mundo, hay que se iba a la fiesta, padre. Claro. Pero es que es lo que acaba de hacer el presidente Néstor, con la reforma pensional, acaba de focalizar los subsidios para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Ese bonito de 230.000 pesos es un subsidio focalizado. Sí, yo estoy de acuerdo en que los subsidios debían ser focalizados, pero por eso digo, me parece novedoso que el presidente diga no, focalizar ahora es neoliberal. Entre otras cosas, yo sería, Felipe, usted y yo, ¿qué tal recibiendo un subsidio de cuenta del Estado de 230? Vayan y lo reclaman, Néstor. Pues no, porque no estamos en la misma condición de alguien que lo necesita. Tenemos trabajo y tenemos eso que intenta reemplazar el subsidio. Hermano Gustavo Bolívar, buenos días. Buenos días, Néstor. Compañeros. Así le dijo el presidente. Yo estoy nueva forma de saludarnos. ¿Cómo va, hermano Bolívar? Bueno, bien, aquí ya recuperando fuerzas para salir a trabajar nuevamente. Vale. Gustavo, gracias por atendernos. Quisiera preguntarle, y me parece que este es un tema realmente serio y de fondo, ¿cómo es la tesis? Yo no sé si usted lo habló antes o después o durante el Consejo de Ministros de anoche del presidente, de que focalizar es neoliberal. ¿Significa que el gobierno no va a focalizar la adjudicación de subsidios en Colombia? Bueno, primero le hago un contexto sobre lo que estábamos hablando. Nosotros estamos hablando ahí de mejoramiento de vivienda. Entonces, obviamente, lo acaba de decir Luis Ernesto, pues eso tiene un límite. Pues yo quisiera mejorar la vivienda a todos los habitantes de Plateado, pero solo tengo plata para 200, porque además el Plateado ni siquiera es un municipio, es un corregimiento del municipio de Argelia, y en Colombia hay 1.100 y tantos municipios y hay 30.000 o 40.000 corregimientos. Entonces, si uno quisiera universalizar eso, pues obviamente no habría el dinero, que fue lo que le intenté decir al presidente. Presidente, pues deme plata y yo lo universalizo. En el tema de, digamos, del mejoramiento de vivienda, que es uno de los programas que tiene Prosperidad Social, que también es congruente, digamos, con otro que tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces, lo que estamos hablando ahí es que sumando los mejoramientos que tiene el Ministerio de Vivienda y los nuestros, pues daban 350, algo así, o creo que ellos tienen un poco más, que me parece un buen número para un corregimiento pequeño, de acuerdo a una realidad fiscal. Pues obviamente uno quisiera y uno llega a muchos sitios donde uno desearía mejorarle la vida a todo el mundo, pero obviamente tenemos unas limitaciones fiscales. Pero en el tema de los subsidios de transferencias, digamos, en eso es donde el presidente tiene mucha razón, y lo hemos venido trabajando desde hace un tiempo, y es que él
él siente que el subsidio individualiza a la sociedad. Por decir algo, cuando yo le envío dinero a una persona que no se conoce con otra, ahí no se construye. Entonces lo que me ha dicho es, hay que hacer una economía asociativa y toda esta gente que recibe un subsidio, que ni siquiera sabe quién es el otro, reúnalos, organícelos en cooperativas y entrégueles o un capital semilla o un crédito blando para que empiecen a producir con ese mismo dinero del subsidio, para que ellos produzcan su propio ingreso y realmente puedan salir de la pobreza. En eso él tiene toda la razón y es lo que venimos haciendo, él lo sabe hace mucho rato. De hecho, hoy ya tengo una entrega de 75 mil millones a una cantidad de gente que ya se organizó y vamos a tener... Por eso, pero cuando, Gustavo, perdóneme, lo interrumpo ahí. Cuando usted está entregando subsidios, inclusive cuando está construyendo plazas de mercado, usted lo que hace no es un ejercicio siempre de focalización, siempre dónde están los que más lo necesitan. ¿De eso no se trata de gobernar al fin de cuentas? Sí, focalizar y priorizar. Entonces, en este caso, pues tenemos dos temas humanitarios muy sensibles que son Catatumbo y Cauca. Por eso la mayoría de obras que contratamos en Prosperidad Social el año pasado van para esos departamentos, porque se trata de transformar los territorios, en eso también tiene razón el presidente, para poder conseguir una paz duradera y verdadera, porque si nosotros analizamos, estos subsidios han ido a municipios PENIS que se crearon dentro del acuerdo, pero uno va y mira los famosos municipios PENIS, PEDET, y uno encuentra que nunca hubo una inversión, realmente nunca se implementó el acuerdo de paz para transformar los territorios, que era uno de los puntos esenciales del acuerdo. Entonces, volviendo al tema de la focalización, él me ha dicho, solo vamos a entregar subsidios a 2 sectores de la población que son vulnerables y que no tienen posibilidades ya de generar ingresos, que son los viejos mayores y las madres con niños menores de 6 años. Los demás se organizan y empiezan a producir su propio ingreso, y a los estudiantes de jóvenes, de renta joven, que se llamaba antes Jóvenes en Acción, pues vamos a buscar universalizar, porque hoy por ejemplo, ahí hay un ejemplo, mire, si me regala un minuto, hay un ejemplo claro de lo que él quiere y de lo que hay hoy. Hoy nosotros le estamos pagando a unos 300.000 estudiantes de las IES, el Instituto de Educación Superior y el SENA. Él dice, pero si son 800 o si son 1 millón, ¿los otros qué? No hay plata para ello. Entonces, universalice. Entonces, ¿qué orden me da? Hable con todos los sistemas masivos de transporte y cuadre con ellos para que los próximos años la tarifa de los estudiantes o sea 0 o baje a la mitad, y eso lo hacemos con vigencias futuras. Entonces yo voy y le digo a Transmilenio, ¿cuánto me vale que los tantos estudiantes de Bogotá no paguen tarifa durante 10 años? Entonces ellos me van a dar una cifra X y yo con vigencias futuras le digo, bueno, anualmente le voy a pagar tanto. ¿Me está dando un ejemplo de la vida real? ¿Están en eso? Sí, estamos en eso. Y también voy a hablar con todas las empresas de internet o que venden internet, le voy a decir cuánto vale por 10 años tal cosa, que me le dé internet a los estudiantes, porque son 2 de las cosas más sensibles. Al bajar esa transferencia, por una encuesta que hicimos, los estudiantes mayormente utilizan el subsidio para el transporte y para el internet, entre otras cosas, pero digamos son de las 2 más sensibles. Pero mire, Gustavo, mire lo que usted me está diciendo. El presidente habla de universalidad cuando se trata de servicios, y tiene razón. La educación gratuita en Colombia es un derecho, es un servicio debe ser universal para todos, ¿de acuerdo? Sí. El internet, el transporte para los estudiantes, perfecto, pero ese es un servicio. Estamos hablando aquí de subsidios que son cash, plata que le gira, que le meten a la cuenta de los colombianos. ¿Usted cree que tiene sentido que eso no sea focalizado, como dijo el presidente anoche? Sí, le estoy poniendo el ejemplo de cómo estamos transformando un subsidio focalizado, que es el de renta joven, a un subsidio universal para los jóvenes. Entonces me dice 3 cosas básicas: transporte, internet, y con esa misma plata, porque es que realmente es harto dinero que uno lo puede gastar en un día y se suma, o puede dejar obras que pueden tener una durabilidad. Entonces lo otro que dice es montemos a la cuna en las universidades para que las mujeres que tengan hijos y estén estudiando las puedan tener ahí y cuidárselos. Entonces 3 de 4 o 5 ejemplos que tengo. Entonces, eso sí ya va a cobijar a la totalidad de los estudiantes que tenían hoy un subsidio de renta joven y que ya este año lo estoy pagando. Incluso tengo que confesarlo acá, contradiciendo un poco al presidente, porque la idea era que este año ya no se pagara, pero yo ahí, sacando cunchos de varios programas, logré completar el dinero para pagarle este año, pero ellos ya saben que para 2026
vienen estas mejoras que sí son más universales que el subsidio que recibían unos pocos. ¿Por qué unos pocos? Porque no alcanza para todos. Y en el de adulto mayor se presenta la universalización de ese subsidio, porque es un subsidio que sí se va a mantener siempre, porque los viejos ya no pueden trabajar, son pensiones, o un bono pensional que se le paga sobre todo a las madres cuidadoras, al agricultor, al vendedor ambulante, que en su vida pudo cotizar, porque no tenían cómo cotizar, eran informales, y entonces se les está dando un bono, y hoy tampoco es universal, hoy se le paga a 1.617.000 viejos y viejas, pero hay 3.100.000, estoy hablando de los estratos del CISBEN A, B y C, que son pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Vamos a universalizarlo en virtud de la reforma pensional, porque ya hay unos ingresos adicionales y ahí sí nos permite ampliar ese subsidio que hoy paga 2 billones y que con la reforma pensional va a pagar 8 billones al año. O sea, 3.100.000 viejos van a recibir 8 billones al año. Eso es una cosa ya universal, pero mira el costo. Claro, universal lo demás nos costaría 30, 40 millones. Ahí está la bolita. ¿De dónde van a obtener los recursos? Nos dice usted que ya obtuvieron unos remanentes o unos excedentes de la reforma. ¿De dónde va a salir la plata, por ejemplo, para garantizar ese subsidio a los adultos mayores? Correcto. Como te decía, hoy nos cuesta 2 billones ese subsidio y va a pasar a 8. Entonces eso resulta de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque la reforma pensional crea un fondo de solidaridad que empieza a gravar las pensiones por una escala. Entonces, pensiones, voy a poner acá ejemplo que no tengo en la mano la tabla, pero pensiones hasta tantos salarios mínimos cotizan 1.5 al Fondo de Solidaridad, hasta 10 millones 2 puntos, hasta 15 3 puntos, 3%, hasta 24 puntos. Todo ese dinero que se recoge de las pensiones que ya hoy existen, van a un fondo de solidaridad. Es como decirle al pensionado, mire, pues usted tiene una pensión de 7 millones, cédame 300.000 pesos para poderle pagar a alguien que no tiene. Eso por eso se llama fondo de solidaridad. Y esa caja que se crea en ese fondo de solidaridad es la que va a generar una parte del ingreso para esos 8 billones. ¿El resto de dónde sale? Hoy más o menos Colombia paga unos 51 billones de pesos en pensiones. Cuando en Colpensiones, quienes cotizan un salario mínimo, le dan una caja a Colpensiones, pero como la reforma estima que ahora son los que devengan más de 2.3 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos, eso va a generar un ingreso adicional muy grande a Colpensiones que libera el presupuesto nacional. Es decir, el presupuesto ya no tiene que pasarle a Colpensiones 51 billones, sino, voy a poner un ejemplo porque no lo tenemos cuantificado, 45 o 44, porque esas cotizaciones adicionales que da la reforma pensional, de ese salario .3 adicional, va a generarle una caja que libera el presupuesto y entonces ya el presupuesto de la nación nos pasa esa plata a nosotros para pagar esos 8 billones de pesos. Sí. Director, y le pregunto con respeto, ¿no es un poco tarde para darle un vuelco al tema de los subsidios? Pues yo creo, Felipe, que nunca es tarde, pero sí había que algún día empezar a crear la cultura del trabajo, del ingreso propio, que no existe hoy, porque aún, por ejemplo, una persona en pobreza extrema ningún banco le presta. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos un convenio con el Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías. Le pusimos 50.000 millones al Fondo de Garantías en diciembre, para que le diga a los bancos, venga, préstele a los pobres que yo le doy una garantía del 90%. O sea, si le presta 10 billones y le va mal, 10 millones, recupera 9 con nosotros. Pero la idea es generar esa cultura y obviamente esos préstamos van a llegar acompañados de un acompañamiento en educación financiera, etcétera, para que la gente entienda que si devuelve esa plata, otras personas igual de pobres se van a beneficiar. O sea, es ponerla circular a través de cooperativas, porque también es claro que yo no le puedo prestar a una persona de pobreza extrema individualmente porque en una emergencia de hambre, de lo que se hace, pues va a gastar la plata. Entonces, en cooperativas ya hay una solidaridad de conjunto, donde yo le digo a unos pescadores, le doy para una lancha, le prestamos para una lancha con un motor y vayan a pescar. Y ya entre todos, muy difícil, digamos, que vengan a sinistrar, digamos, el crédito. Entonces, sí estamos generando una cultura, es un poco tarde tal vez, pero es lo que tiene que mirar Colombia hacia el futuro, porque yo no sé si les di esa cifra en la anterior entrevista, en 10 años hemos entregado 100 billones de pesos, 100 billones de pesos. Con eso hubiéramos acabado la pobreza, por lo menos a la mitad de los pobres que hay hoy, generando empleo.
generando cooperativas, generando préstamos, generando emprendimientos. 100 billones de pesos, una barbaridad, de verdad. Porque se fueron en arroz, aceite y huevo, porque una persona con 80.000, el otro con 100.000, ¿qué más? ¿Qué puede comprar? Pues no puede salir de la pobreza jamás. Claro, pero para entender un poco esta universalización de los subsidios en aras de no ser neoliberal, ¿tendrían ustedes que darle, por ejemplo, pensión al 80% de los colombianos en edad de jubilarse que no tienen una pensión completa y no solamente al 1.600.000 que hacen parte del Sisbén A, B o C, o pobres en vulnerabilidad, que si quiere usted da grande, lo más déjelo solamente en pobres, son 3 millones de personas? ¿O van ustedes también, por ejemplo, y si soy yo merecedora del subsidio de Familias en Acción, que se le entrega única y exclusivamente a las mujeres y también única y exclusivamente siempre y cuando tengan hijos? Eso es universalizar un subsidio. Ustedes entonces van a expandirlo para no ser neoliberales y se lo van a dar a todo el mundo que quepa en estas categorías. Entonces ahí ya nos tenemos que remitir a la ley, o lo que diga la ley. Entonces la ley que dice hoy, la ley 100, que nosotros solo le podemos pagar ese bono pensional a los, digamos, a las personas que están en Sisbén A, que significa extrema pobreza. Por eso solo hay 1.617.000. La reforma pensional amplió a Sisbén B y Sisbén C, que eso ahí es donde da la cifra de 3.100.000, que son 2.800.000 y tanto que van a recibir 230.000 pesos, que son mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, van a recibir 230.000, hoy reciben 80, y los demás, que son las mujeres entre 54 y 60 y los hombres entre 57 y 65, van a seguir recibiendo los 80.000, esos son como 321.000 personas, y estas personas cuando cumplan la edad de 60 y 65 empiezan a devengar los 230, así quedó la reforma pensional. Entonces, de ahí salen esos 3.100.000, pero ya no me puedo pasar porque la reforma lo dice, hasta Sisbén C. Sí. Gustavo, oyendo toda su explicación, tengo la siguiente impresión. Yo le pediría que usted me corrija si estoy equivocado. Usted me ha dicho a lo largo de la entrevista, el presidente tiene razón en su idea sobre la focalización de los subsidios, o en su idea contra la focalización de los subsidios, ¿cierto? Así es, Néstor. Pero al mismo tiempo usted me está explicando por qué toca focalizar subsidios. O sea, usted me dice el presidente tiene razón, pero estamos haciendo lo contrario. Porque es imposible no focalizar porque la plata es limitada. Claro, en eso, pero yo ayer le dije al presidente, en el Consejo de Ministros, presidente, póngame más plata y pues le doy mejoramiento de vivienda a todo el mundo, porque hay unas limitaciones fiscales. Pero digamos, en el tema de los adultos mayores y es decir, los viejos y los niños, que son los que no están en edad de trabajar, él sí ha hecho énfasis que esos dos subsidios son los únicos que se deben mantener. Hay otro que es de ley, que pues tendríamos que derogarlo a través de otra ley, que es de la ley de financiamiento de 2019, la EDUCE, que hace una devolución de un punto del IVA a la gente también en extrema pobreza. Ese tampoco lo podemos eliminar, porque pues es de ley. No sé si en la próxima reforma hay algún artículo para derogarlo o algo, pero hoy, digamos, se van a pagar esos 3 subsidios. La devolución del IVA, el de adulto mayor y el de las mujeres con niños menores. ¿Usted comparte la frase del presidente que la dijo anoche de que focalizar es dividir a la sociedad? Sí, yo también intenté entrar en ese debate hace un tiempo, creo que con ustedes, y es que el subsidio lo que hizo fue mantener en pobreza a las personas, contrario a la naturaleza, digamos, de su intención, que démosle subsidio a la gente para que salga de la pobreza. Hizo todo lo contrario, los empobreció más, los condenó como a una cadena de pobreza, porque también puse este ejemplo aquí, yo creo que anteriormente. Hemos llegado con ese programa de mejoramiento de vivienda a algunas casas que son terriblemente pobres, en el sentido de que viven en la tierra, no tienen ni un baldosín, ni un pavimento, las paredes de cartón. Entonces, vamos a mejorar esa vivienda, y la persona sale y dice, a mí no me toque la casa porque pierdo el subsidio. Entonces los condenó, el subsidio condenó a la gente a estar en pobreza. Hay una teoría ahí, obviamente, si eso es socialista, mucha gente cree que los subsidios son socialistas, y es todo lo contrario. Porque, digamos, si uno quiere implementar una ideología socialista dentro de los subsidios, lo que hace es lo que vamos a hacer nosotros. Agrupemos a la gente y pongámonos a trabajar, a producir el capital. Realmente el capitalismo es eso. Es que a través del trabajo la gente pueda conseguir un ingreso o su misma riqueza de pronto. Entonces, cuando nosotros le decimos a un pobre, y yo creo que ustedes lo han vivido,
yo estoy seguro que sí que han tenido una empleada del servicio que les dice, a mí no me pague seguridad porque pierdo el Sisbén. Prefieren el Sisbén, de acuerdo. Entonces llegan a viajar y no se pensionaron porque no pudieron cotizar. ¿Qué quiere decir? Se acostumbran al asistencialismo del Estado, por otro lado. Correcto. A mí me ha pasado, yo le digo, no, mira, yo tengo que cotizar porque el día que tú te vayas me vas a demandar y vas a decir que yo no te pagué. No, entonces no me sirve y se van. Porque dicen, no, yo no puedo salir del Sisbén porque los mantuvo, digamos, en una situación ahí de encadenamiento a un programa que nunca los sacó de pobre y por el contrario los condenó a la pobreza toda la vida. Y era ese, no me mejore la casa, no me pague seguridad social, no me dé empleo. Mira, hay gente que no recibe un empleo porque apenas ellos reciben un empleo, nosotros en nuestro cruce del sistema nos damos cuenta que ya tiene un empleo y le quitamos el subsidio. Entonces esto es perverso, de verdad esto es perverso. Y como dice Felipe, es un poco tarde para empezar a desmontar esto, pero nunca es tarde. Hay que empezarlo a hacer. Y desafortunadamente me tocó a mí. Y yo digo desafortunadamente porque esto va a tener un costo político altísimo. Cuando la gente diga, no me llegó la plata, ¿qué pasó? Claro, me la quitó Petro. No, por eso creo que es el valor de esto que estamos hablando. Usted, a propósito, Gustavo, ¿se quedó en el gobierno? ¿La posibilidad de irse para una candidatura para el año entrante? ¿Qué pasó con eso? No, pues eso es un tema que tengo pendiente ahí con el presidente. La última vez que hablamos solo me dijo que es un tiempo más, pero no hablamos del tema. Está pendiente, hay una probabilidad de que salga, pero digamos no tengo una fecha, no tengo nada. Y tengo un dilema. Presidente, si ustedes lo escucharon anoche, dice, es que tenemos que comunicar, porque digamos, si uno hace y no comunica es como si no hiciera. Pero entonces cuando yo salgo a comunicar, entonces ya salen a decir, me está haciendo política. Entonces tengo un chicharrón ahí con eso, pues porque uno tiene que contar lo que está haciendo como funcionario, pero bueno, hay una controversia ahí. Tenemos todavía, o tiene usted pues unas semanas para tomar la decisión. Es Gustavo Bolívar. Hermano Bolívar, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, hermano Néstor y compañero y compañera, muy amable. Chao, muy bien. Gracias. Bueno, hermano Felipe, esto es lo último sobre el tema de la focalización, Felipe. Quiere decir, pues entregue subsidios, no pueden ser subsidios universales porque no hay plata para todos, por supuesto. Sí, yo creo que el pobre Bolívar cada vez que va a un consejo de ministros sale más enredado de lo que estaba, porque le van cambiando las reglas del juego. Es que sale regañado. Y a mí me parece que es una persona bien intencionada, que trata de hacer las cosas bien hechas, pero es que de repente el presidente le da 3 saltos triples mortales. Pero Néstor, y él sale como a tratar de explicar la cosa, pero pues obviamente, Néstor, si es que ya en el tercer año de gobierno, ¿qué? ¿Van a arrancar de cero con el tema de los subsidios? Pero además estamos hablando de subsidios que no son solo el subsidio de los jóvenes o de los viejitos, no, es que los demás subsidios, el subsidio a las pipetas de gas, el subsidio que se le daba a los estudiantes del ICETEX, bueno, en fin. Felipe, llévelo un poquito pero aquí Bolívar explicó un poquito más allá, porque subsidios a estratos 1, 2 y 3, que por ley tienen que ser estratos 1, 2 y 3, que son los que reciben los subsidios. En Colombia los subsidios no han sido universales. Los pagan. Están focalizados muchos, por el Sisbén. No pueden serlo, Néstor, no pueden serlo, porque entonces ¿quién trabajaría? Los que no somos estratos 1, 2 y 3 ponemos más para darle más subsidio o para darle subsidio a los estratos 1, 2 Néstor, y 3. pero como mire, corresponde, ¿no? Aquí dio Bolívar 2 ejemplos que es muy importante analizar, y este debate de verdad no se puede abordar con simplismos. Entonces él dijo, mire, hay personas que cuando uno les va a dar un trabajo formal y les va a empezar a pagar seguridad social, por ejemplo, porque trabajan en la casa, una trabajadora doméstica, inmediatamente le dicen, uy, no, por favor, no me formalice porque me sacan del Sisbén. Ese es un ejemplo. Ahí la culpa no es del subsidio, la culpa es de la focalización. ¿Por qué la sacan del Sisbén? Porque apenas entra la formalidad, la sacan del subsidio. Lo mismo con el otro ejemplo que dio Bolívar. No, la culpa no es de la focalización. Yo llego a lugares donde el piso de tierra... La culpa es de que la gente se acostumbra a recibir No, pero déjeme desarrollar la idea, Néstor. Yo sé que esta idea parece contraintuitiva, pero déjeme desarrollarla. Entonces, el mismo ejemplo. Usted llega a una casa y la gente le dice, oiga, ¿usted por qué tiene el piso de tierra y tiene a la vez un super televisor? Hubiéramos podido ponerle baldosina al piso y eso mejora su calidad de vida, su salud. Y dice, no, ¿sabe por qué? Porque me quitan el Sisbén, no me haga ese daño, ese mejoramiento. No lo dijo ahora también Bolívar. Entonces, ¿la culpa es del subsidio o es de la focalización? Y la respuesta clarísima es que la culpa es de la focalización, Néstor, porque lo que realmente crea un desincentivo a que la gente trabaje, a que la gente le ponga baldosina a su casa, a que la gente
es la focalización. Y le voy a explicar por qué. Cuando se hace permanente, crea esos hábitos. No, es la focalización. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Ustedes aquí han dicho, imagínense que a nosotros nos dieran un subsidio, pues nosotros tenemos afortunadamente muy buenos ingresos, la compañía paga muy bien. Entonces, imagínense que nos dieran un subsidio, sonaría absurdo, ¿cierto? Bueno, eso exactamente es lo que hacen en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, y es, para que ustedes sepan, en esos países, Familias en Acción no es un programa dedicado únicamente a las mujeres vulnerables, es un programa universal. Cualquier por eso, mujer, o sea, yo debería por ejemplo, entonces Paola, recibir parte de los subsidios del Estado. Permíteme. Claro, pero permíteme. Paola recibiría, por ejemplo, por sus hijos, cada uno recibiría un subsidio. Pero ¿saben qué pasa también? Que Paola esa plata la termina devolviendo vía impuestos, porque Paola como gana bien, o yo como gano bien, pagamos tantos impuestos que podemos financiar un sistema de subsidios universales. Entonces, aquí hay que decir con claridad, los subsidios, el presidente tiene razón en que la focalización termina creando un problema donde la gente queda atrapada en la trampa de la pobreza. Entonces se necesitan subsidios universales, pero los subsidios universales solo son financiables con impuestos universales. Y paradójicamente eso es lo que proponía Carrasquilla, Néstor. ¿Se acuerda cuando se incendió el país por la propuesta de reforma tributaria de Carrasquilla? No, pues si tuviéramos impuestos universales, es que no tendríamos discusión porque la plata, y es que así funciona en Dinamarca, en Suecia, en Alemania. O sea, estamos entonces, con el punto, ahora ya llegamos a que Carrasquilla tenía razón, imagínese. O sea, sí, usted me está diciendo, pues claro, para llegar a subsidios universales hay que pagar impuestos universales. Buena, Farid. Pues claro, si todos pagáramos impuestos, pues habría más plata, Felipe, y entonces estaríamos pues pero me encanta esta vuelta con que otro estamos criterio, dando. Con otro criterio la plata. Claro. Señora Paola. Porque efectivamente lo que decía Alberto Carrasquilla era no ponerle subsidios a la canasta familiar, que todo el mundo pague ese IVA y luego únicamente se le devuelve a los pobres. Y por eso que era súper sensato, es que se incendió el país y tumbaron a ese ministro de Hacienda en ese momento, porque entre otras cosas nadie tampoco entendía qué era lo que se estaba proponiendo en el fondo. Pero más allá de eso, la verdad es que yo iba a estar en desacuerdo pues con Luis Ernesto y con este despropósito de universalizar los subsidios. Pero si a mí entonces, que hago parte del 1% del país, me van a dar un subsidio por cada hijo, como si estuviéramos en Suecia o en Suiza o en Dinamarca, o en Alemania, para que no nos tilden o en Alemania, perfecto, y para que entonces no tilden al Departamento de Protección Social de neoliberal, pues entonces de acuerdo con usted, claro. Pero sabes, Paola, ¿sabes qué pasa? Pero en Dinamarca, en Alemania te pagarían esos subsidios. Es poner a pagar impuestos a todo el mundo, si estamos de acuerdo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es más eficiente hacer eso y a que a Paola le paguen subsidios para sus 4 hijos? Porque ella va a pagar 3 veces más en impuestos que lo que le transfirió el Estado en subsidios. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de la universalidad? Esto tiene 2 ventajas. Tiene 2 ventajas. Una, la primera ventaja para que Farid pueda responder. La primera ventaja es que el costo de administrar un programa que es universal, ¿sabe cuál es? El costo de un funcionario que da clic en pagarle a todas las mujeres del país los subsidios por sus hijos y no tener un montón de burócratas que van casa a casa, verifican si la señora es pobre, si tiene el piso de tierra 2. Y la segunda razón es que la mujer que está en pobreza, cuesta un poquito más de eso, cuesta lo que hay que pagarle, lo que gira el burócrata, ¿no? Por eso. Y lo otro, no es y la segunda razón, Néstor, sino lo que hay en el banco. Y la segunda razón, Néstor, es que la persona que está, por ejemplo, en pobreza, tiene 2 hijos, recibe Familias en Acción, y le dicen, ¿sabe qué, mi hija? Venga, trabaje aquí tiempo completo o medio tiempo formal. Ya no va a decir, no me haga ese daño, no me formalice, y va a seguir en la informalidad. No, va a decir, bueno, ¿sabe qué? Yo sí voy a coger ese trabajito porque voy a complementar mi salario mínimo con lo que ya recibo de subsidio y mejoro la calidad de mi familia. Entonces, salgámonos de Dinamarca. Y concluyo con esto, sé que me he extendido. Pero volvamos a Cundinamarca, Luis. Concluyo con esto. Los subsidios universales tienen menos desincentivos para la pobreza, para que la gente se quede atrapada en la pobreza. La focalización los atrapa en la pobreza. Pero si queremos un sistema con subsidios universales, necesitamos impuestos universales. Claro. Lo uno solo se puede con lo otro. Quiero ver, Néstor, pero voy a volver a Cundinamarca. Felipe, voy a preguntarle, si me permite, a Aurelio, a la gente, para que se integre a este debate, me dan su opinión, si están de acuerdo con la teoría del presidente Petro de que focalizar quiere decir priorizar, escoger quienes reciben los subsidios. Al presidente Petro le parece neoliberal y quiere subsidios universales. Acaba de explicarlo Gustavo Bolívar. Ahora, hay una diferencia,
Aurelio, entre servicios y subsidios, ¿no? Que son dos cosas Sí, el estado de diferentes. bienestar tiene que ser para 8:39 minutos. Señor Aurelio, la cuenta Blue Radio Co. Estamos en el canal de YouTube. Estamos en la plataforma DITU. 9:39. ¿no? Era para saber si estaba pendiente, Aurelio, si estaba despiertico. No, si ya a las 8:30 ya desayuné. Néstor, volvamos a Cundinamarca. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Mire, yo creo que no hay nada en lo que esté más confundido el actual gobierno que en la política social, porque no hay ni lo uno ni lo otro. Mire, entre el año 2022 y el año 2024, le voy a leer dos casos muy sencillos. Los jóvenes en acción, esos que mencionó ahorita Gustavo Bolívar, bajaron de 566,000 que había en el 2022 a 234,000 que había en el 2024. En el caso de familias en acción, había 1,9 millones de familias beneficiadas en el 2022 y en el 2024 apenas 546,000. Es decir, el gobierno de Petro ya ha venido bajando la plata de los subsidios, el presupuesto del Departamento de ¿Y eso le parece Social bien, Aurelio? Voy para allá, de 12 billones de pesos a 5, pero Néstor, hay una cosa que es esta. Yo estoy de acuerdo en que los subsidios se cambien por derecho universal, pero es que eso no es lo que está pasando en el gobierno de Petro. Es decir, el escenario en el que nos estamos quedando es sin subsidios y sin derechos universales. Usted se dio cuenta que ayer centenares de personas en la ciudad de Pereira bloquearon la principal vía arteria de esta ciudad porque no les daban los medicamentos de la nueva EPS. Es que esto es lo más grave que está pasando. Esa es una buena. Sin subsidios, pero sin derechos. Ese es el golpe de realidad. Sin lo uno y sin lo otro. Por eso he hecho a Aurelio la aclaración de una cosa: es el servicio, la salud es un derecho porque es un servicio, la educación es un derecho porque es un servicio, el subsidio por otro lado. Y eso es para todos, eso es universal. El subsidio. Y tiene que haber mejores argumentos, Néstor. A ver, señor Andrés. Es que mire, los programas de focalización de subsidios y todo eso, por supuesto que como todo esquema de política económica resisten muchos comentarios, pueden ser objeto de muchas críticas, mejoras, etcétera. Pero el comentario que sí francamente no resisten es que hacer eso es neoliberal. ¿Qué clase de argumento es ese? Y que simplemente dé a todo el mundo así nomás. En el fondo, mire, yo estaba escuchando a Luis Ernesto y digamos ahí hay un argumento de cómo se hace un programa de universalización de subsidios, digamos de una manera más razonable. Es que el subsidio despertaba unas envidias, ¿no? Sí, y exacto, ese tipo de argumentos, eso no es una crítica juiciosa a un programa de subsidios. ¿Sabe quién sí tiene? Y lo he venido escuchando con atención, tiene comentarios interesantes sobre esos programas de subsidios. Hermano Bolívar. Hermano Bolívar, como le dijo el presidente anoche, 2 o 3 veces que ha hablado con nosotros aquí sobre esos temas, ha expuesto unas críticas que a mi modo de ver son interesantes, no digo que sean definitivas, pero por ejemplo, esa de los incentivos perversos que pueden llegar a causar algunos subsidios, esa es una crítica interesante que habría que examinar, pero por lo menos es una crítica seria y fundamentada y no simplemente salir a decir que focalizar es neoliberal, que en el fondo lo que hay detrás de ese argumento del presidente Petro, Néstor, es la idea de que los beneficios pueden ser ilimitados y los recursos son infinitos, que eso ya es estar un metro por encima de la realidad. Me escribe don Gustavo Bolívar, el hermano Gustavo Bolívar, Felipe, me dice: dígale por favor a Aurelio que Familias en Acción pagaba 160,000 pesos mensuales a 1.900.000. Ahora recibe cada una de esas familias 500,000 pesos para cerca de 600,000 familias, es decir, se bajó el número de familias, pero aumentó la plata, menos familia, más plata. 9:43. Estás escuchando Blue Radio. La decisión de la Aeronáutica Civil de sacar al IDEAM de la meteorología aeronáutica, uno de los principales tareas o funciones del IDEAM para que ya no se haga en los aeropuertos del país, es un problema en el sector del transporte y es una inédita situación porque es una pelea de 2 entidades públicas, 2 entidades manejadas por el gobierno. De un lado está la Aeronáutica Civil, que alega que la seguridad aérea, la operación para pilotos y pasajeros está garantizada y no corre ningún
un peligro. Lo dice en un comunicado de esa entidad que por estos días tiene directora encargada, la doctora Liliana Ospina. Dice que la operación está garantizada porque también tiene el conocimiento y los equipos para hacer las predicciones meteorológicas. Si usted está pensando en un vuelo que tiene pendiente por estos días, pues la Aerocivil dice que aquí no hay un riesgo. Eso es cierto. La Aerocivil tiene una unidad de meteorología aeronáutica con radares y equipos, pero entonces la pregunta que todavía no responde la Aerocivil es por qué cambió una cosa que funcionaba bien y que históricamente era una tarea del IDEAM. Es más, era una de las tareas más importantes como instituto, las predicciones para la meteorología aeronáutica. La razón de esta pelea es plata, como muchas de las peleas por estos días en entidades del gobierno. ¿Cuál podría ser la solución a la actual crisis del sector arrocero? A esta pregunta respondió el ex senador Jorge Enrique Robledo en Mañanas Blue. Lo que debe hacer el presidente es por el mecanismo que sea del caso, eso tiene distintas variantes 9 técnicas. de la mañana, 45 minutos. A esta hora la información deportiva con Home Center en Mañanas Blue. La suelta ¿para quién? Para Castro. Finalmente esa pelota desde abajo, balón adentro, llegó el gol. Llegó el gol tolimense, contundente. Así fue el Vinotinto y Oro frente al Once Caldas en Ibagué. El equipo pijao controló el juego, fue efectivo con Lencina y González para sellar un 2-0 que lo acerca al grupo de los 8. Su técnico Ismael Rescalvo. Contentos por la victoria, porque era necesaria para poder seguir con nuestras aspiraciones, en nuestros objetivos. Vi una cosa diferente respecto a otros partidos, y fue que tuvimos hoy el acierto para hacer los goles. El Once no encontró su fútbol, lejos del nivel del equipo que eliminó a Millonarios de la Sudamericana. El profe Hernán Darío Herrera no se mete mentiras. Fue justo el marcador. Vinimos acá a tratar de ganar. Encontramos a un Tolima que nos manejó el balón. Nosotros no supimos descifrar ese juego, no tuvimos el balón nosotros y dejamos que el Tolima jugara. Con el triunfo, Tolima es noveno con 12 puntos, los mismos del octavo Santa Fe y Once Caldas. Cayó al puesto 11, también con 12 unidades. El otro juego de cierre de la fecha 8, Deportivo Cali frente al Boyacá Chicó, no encontraron la ruta de gol. 0-0 resultado final que no dejó a gusto al entrenador azucarero Alfredo Arias, que habló de la falta de precisión del verde y blanco. Hoy creo que hicimos todo para ganar, principalmente en el primer tiempo. Y después, como pasa en el fútbol, en estos partidos, el rival se acomodó, agarró ánimo al ver que tanta superioridad que habíamos tenido no la concretamos. ¿Por qué no la concretamos? Por falta de precisión, por apuro a veces. Cali es quinto de la liga con 13 puntos y Chicó es duodécimo con 9 unidades. Liga Betplay Di Mayor 1 2025. Fecha 8, partido Atlético Nacional América de Cali. En el minuto 68, en una acción de área del equipo local, un jugador defensor, al tratar de jugar el balón, lo desvía con su pie lanzándolo a un compañero quien lo juega con su pierna, cambiándole la dirección hacia su mano. Es la acción de Tecillo. Fueron revelados los primeros audios y videos VAR de la Liga en Colombia. Después de, oigan bien, 75 partidos, la Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol hicieron público los diálogos de los árbitros en las jugadas polémicas de la fecha 8. La evaluación de la comisión validó la decisión del árbitro José Ortiz al no sancionar como penalti, por recomendación de su VAR Fernando Acuña, la mano de Tecillo en el juego ante el América de Cali, mientras que consideró como errores del árbitro Norberto Ararat y su VAR Mauricio Pérez las decisiones en los penales sobre Leo Castro y Teo Gutiérrez en el juego Junior Millonarios. Aplausos por la revelación de los audios VAR. Ahora esperamos la misma dinámica tras los juegos de la fecha 9. De un rival, Cristiano va a ir a presionar a Joseini. Se equivocó Joseini, va a venir el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Es relato mexicano, pero son goles en el fútbol árabe. El primero de los dos del colombiano John Durán por la Champions Asiática con el Al Nasser frente al Istiklal de Irán. Oigan bien, tercer doblete de la joven joya de 21 años hoy en el fútbol saudí. La prensa de ese país asegura que el delantero colombiano recuperó el brillo que había perdido en los últimos partidos. Destacan además el valor de sus 2 goles. Sumado a la anotación de Cristiano Ronaldo,
su gol 927 que lo acerca a su reto, los 1000 goles. Ahora John Hader, que catapultó al Al-Nassr a los cuartos de final de la Champions Asiática, espera por el llamado del técnico Néstor Lorenzo a Selección Colombia para la doble jornada eliminatoria frente a Brasil y Paraguay. Pausa y hablamos de la Champions, que entra en acción. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y es día de Champions. Liverpool con el colombiano Luis Díaz recibe al PSG francés. La serie de octavos de final la gana 1-0 el club inglés, que aspira en casa a asegurar su tiquete a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El técnico de los Reds, Arne Slot, destaca el nivel de su rival de hoy. No me sorprende el nivel del juego del Paris Saint-Germain. Tiene gran rotación en la mitad del campo, tiene un equipo muy completo y a un gran entrenador. Pero creo que podemos tener una buena presentación en este partido y vamos a intentar hacerlo con la ayuda de nuestros aficionados. Otro que gana parcialmente su llave es el Barcelona. El club catalán supera 1-0 al Benfica y el club portugués, que le apunta a la remontada, por supuesto en suelo catalán. Hansi Flick y el reto culé. Creo que el equipo lo está haciendo bien. Estamos concentrados en este partido que sabemos no va a ser fácil. En Lisboa vimos que el Benfica hace buenas transiciones ofensivas y nos tendremos que cuidar de eso para seguir adelante. Por la Champions también se enfrentan hoy Inter Feyenoord y Bayer Leverkusen Bayern Múnich en duelo alemán. To shoot the three here. Oh, he's on the dribble drive. Es la NBA y es la venganza de Nikola Jokic. El serbio guió a los Nuggets al triunfo 140-127 sobre los Thunder, que siguen al comando de la Conferencia Oeste. Jokic aportó 35 puntos y 18 rebotes para los de Denver, que se mantienen segundos y a la casa del quinteto de Oklahoma. Con lo mejor de la actuación de el llamado Joker, cerramos la información deportiva. 9:51 a esta hora en Mañanas Blue. ¿Por qué el arroz importado es más barato que el arroz que se produce a nivel nacional? Sobre esto habla el ex senador Jorge Enrique Robledo en Mañanas Blue. Porque estamos hablando de costos diferentes, particularmente en el caso del arroz norteamericano, pues todos sabemos que el agro norteamericano es un agro súper subsidiado, además que tienen unas vías de comunicación, unas tecnologías pues de primera línea que no tiene Colombia. Los subsidios arroceros, los subsidios al agro todo norteamericano valen $50,000 millones al año. El total de los subsidios colombianos al agro vale 2.500 millones. Entonces, claro, cuando usted mete en un ring a un peso pesado con un niño, pues por supuesto que no puede competir. Esa es la explicación, es una explicación técnica. Ese agro norteamericano es un agro súper avanzado, con unas vías de comunicación, ferrocarriles, todo lo que tienen está a su favor. La tasa de interés es bastante menor que la nuestra y más los subsidios. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Durante el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, regañó al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por la entrega de subsidios para el mejoramiento de viviendas en la región del Cauca. Tenemos 200, sino que la directora del PNI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Focalizar es neoliberal.
Mientras cada ministro entregó su informe sobre inversiones y programas para la región, el presidente Gustavo Petro hizo sus críticas primero a la función de los viceministros, regañando al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edwin Libreros. Con comunidades organizativas, señor presidente. Hermano, discúlpeme. No me ha entendido usted. Sí, señor presidente. Preferiría que no leyera y sí discutiera. Y estos 150... Esto que está diciéndome significa lo que acabo de repetir. Es que no necesitamos 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles. Muchos temas de los que terminó hablando anoche en el nuevo Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro. Esta vez no hubo transmisión en los canales privados de televisión. Transmitieron el Consejo de Ministros como corresponde en los canales públicos y en las redes sociales. Fueron 5 horas, casi 5 horas. Comenzó a las 9 de la noche, terminó a la 1:30 de la madrugada. Interminable, un Consejo de Ministros que en teoría era para hablar de la situación del MICAI, una crisis de orden público que hizo agua Si acaba de llegar a del Blue Radio, envalentonamiento esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Esta mañana de martes, atención, fueron condenados 11 médicos por un juez de Bogotá porque falsificaron títulos profesionales. Dijeron que eran médicos graduados en Brasil, que no lo fueron, no tenían la acreditación como cirujanos plásticos y a pesar de eso estaban ejerciendo y estaban haciendo cirugías estéticas, no cumplieron los reglamentos, ya fueron detenidos. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los médicos presentaron documentación falsa ante el Ministerio de Educación para validar sus títulos. Entre los documentos aportados se encontraban certificados de estudios, registros académicos y constancias de prácticas hospitalarias, los cuales afirmaban que cada uno de ellos había cursado un posgrado presencial de 2.616 horas en Brasil. Sin embargo, el ente acusador logró demostrar que estos médicos no cumplieron con el requisito fundamental de permanecer en el país durante los 4 años de formación exigidos por la universidad. En su lugar, se comprobó que su estadía en Brasil fue breve, con periodos que oscilaron entre los 51 a 95 días, lo que hacía imposible la realización del programa académico. Tras evaluar las pruebas presentadas, un juez impuso penas que superan los 6 años de prisión para los acusados. Entre ellos se encuentra el doctor Víctor Manuel Jaramillo, Javier Locano Botero y Rodolfo Albeiro López, quienes fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de cárcel, además de una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otros deberán cumplir condenas de 11 años de prisión. El juez encargado del caso ordenó la captura inmediata de los sentenciados, quienes deberán cumplir sus penas en centros carcelarios. Eran médicos en Colombia, eran doctores en Colombia, pero con una especialización de garaje, una especialización de garaje en Brasil porque no cumplieron los requisitos. Dijeron que estuvieron más de 2.000 y pico de horas, Néstor, y estuvieron 59 días haciendo un curso que no los capacitaba, no les daba la experticia para decir somos cirujanos plásticos. Por eso cuando la gente se queja del proceso de convalidación, que es un proceso, yo lo hice, un proceso lento, complejo, la gente dice, no, ¿por qué no es más rápido? Por esta razón. Porque muchas veces hay que comprobar cada certificado, hay que comprobar cada diplomado, porque pasan estas cosas, Néstor. Usted sabe que existe una lista en la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos que cuando una persona quiere o se va a someter a una cirugía puede entrar a consultar el nombre de ese cirujano para verificar si efectivamente es un cirujano de confianza. Esta orden del juez... ¿Y usted por qué sabe eso? Porque los he consultado. Porque a propósito del problema de los médicos, he ingresado porque soy una periodista acuciosa, sí señor. Pero fíjese, Néstor, que esta orden del juez trae 2 disposiciones. Por un lado, le dice al Ministerio de Salud que tiene que cancelar las convalidaciones de estos falsos cirujanos plásticos y al Ministerio de Salud que actualice esa lista para que la gente sepa qué cirujanos sí y qué cirujanos no. 9:58 minutos, hablando de temas de salud esta mañana, atención. Audifarma, que es el proveedor, la entidad que provee los medicamentos al servicio de salud, o una de las más importantes, la superintendencia le acaba de poner una medida cautelar para que antes de 2 meses no cierre los establecimientos, para evitar la desconexión alrededor de la entrega de medicamentos en salud. Jessica Gutiérrez.
Néstor, buenos días. La Superintendencia Nacional de Salud acaba de informar que el pasado 8 de marzo de este año impuso una medida cautelar al gestor farmacéutico Audifarma debido a un alarmante desabastecimiento de medicamentos en diversos puntos de dispensación, siendo uno de los casos más críticos registrados en Quibdó, Chocó. Pues a pesar de que el contrato con Nueva EPS aún sigue vigente para este municipio, se observó un vacío preocupante en las estanterías de medicamentos, incluyendo fármacos básicos como el acetaminofén. Escuchemos lo que dijo el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano. Tomamos esta medida luego de múltiples situaciones que se han venido presentando con este gestor, entre las cuales se encuentra un completo desabastecimiento de medicamentos en algunos puntos de dispensación, como es el caso de la ciudad de Quibdó, en Chocó, lo cual fue corroborado en visita e inspección realizada por mi parte, pese a que para este municipio el contrato con Nueva EPS estaba vigente. Y es que es importante aclarar que esta medida es distinta a la impuesta en meses anteriores, la cual tenía un carácter sancionatorio, pues esta nueva medida, en cambio, es de tipo administrativo y preventivo y tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios mientras Audifarma concluye su vínculo con Nueva EPS. 9:59 minutos. A propósito de la salud, envían una carta al presidente del Senado 11 exministros de salud advirtiendo de los riesgos de que se apruebe la reforma a la salud que está en curso, ya votada favorablemente en la Cámara de Representantes. Doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Usted cómo va? Bien, afortunadamente, en la lucha. Doctor Gaviria, estaba informando de esta carta que dirigen ustedes, con la esperanza de que se hunda la reforma a la salud. Néstor, con la esperanza de llamar la atención primero sobre un hecho que yo creo que es importante, y es que el proyecto que salió de Cámara, que se llama el proyecto 312, es en esencia el mismo proyecto que se hundió en la Comisión Séptima del Senado el año pasado. Y uno esperaría, Néstor, que si nada ha cambiado, ¿por qué van a cambiar los votos? Entonces, llamar la atención sobre eso y llamar la atención sobre los problemas que llevamos un año largo diciendo que tiene el proyecto de reforma a la salud. Problemas que tienen que ver con la ruta de atención de los pacientes que van a quedar atrapados en los centros de atención primaria, con básicamente el desmonte del sistema de aseguramiento que tiene el país,